Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a otro nuevo video en este canal Testigos de la Fe, donde buscaremos justamente ser eso, ser testigos de esa fe que hemos recibido, de esa fe que hemos heredado desde las primeras comunidades cristianas hasta hoy. Pretendemos ser testigos de esa fe, poder conservar esa fe transmitida durante tantos años y poder vivir. Así que bienvenidos a todos de antemano. Como vieron, seguramente el flyer, la miniatura del video, vamos a hablar de un tema muy controversial, que es si existe o no la iglesia infalible. Pará, tranquilo. Quiero decirte algo, tranquila. Vengo de la fe protestante, vengo de ese palo, de ese movimiento, entiéndase palo por movimiento, ¿no? Por ese movimiento solía ser evangélico, fui evangélico muchos años y es una premisa que se tiene. Para todo el mundo protestante se tiene como premisa o se asume como cierto el hecho de que la iglesia como tal se ha corrompido a través de los años. Esta idea puede sonar lógica y parece ser muy lógica cuando lo escuchamos y lo asumimos, pero es algo que tenemos en la cabeza como cierto. No nos solemos preguntar si tiene mucho sentido creer esto o si no tiene mucho sentido creerlo. Simplemente lo creemos. Puede tener sentido, quizás si lo pensamos no cobra mucho sentido creerlo, aún así lo creemos. O sea, en la fe protestante se asume que la iglesia se ha corrompido. Por eso me parece muy bueno traer este tema de discusión y contarte a vos lo que viví como evangélico, lo que me tocó vivir a mí, lo que me tocó pasar a mí con respecto a este tema. Así que antes de escandalizarte y poner en los comentarios que obviamente la iglesia infalible en la Biblia no está, no existe, y si existió, obviamente se ha corrompido a través de los años, déjame que pensemos, déjame traerte a pensar, a preguntarnos, a teorizar, a filosofar, a charlar, a poder eh, tener un ida y vuelta, un intercambio y veamos si es o si tiene sentido creer que la iglesia es corrompida hasta nuestros días, porque si se corrompió no se va a poder volver a hacer sin mácula, ¿no? Continúa corrupta y hasta el día de hoy no es posible encontrar la iglesia con la sana doctrina tal y como la predicaron los apóstoles. Eso es lo que se asume desde el lado protestante, ¿no? Desde el ala protestante se asume esa postura. Por eso traje unas pequeñas diapositivas para poder compartir con ustedes que nos van a ir guiando y nos van a ir ayudando. ¿Ayudando para qué? ¿Para traerte hacia donde yo quiero llevarte? En absoluto. Para tratar de enmarañarte y poder engañarte y arrastrarte hacia la fe católica? En absoluto. Simplemente para que pensemos. Después sacarás tus conclusiones, te irás a estudiar, te irás a orar, te irás a conversar, irás a meditarlo, pero no te quiero arrastrar ni traer para un terreno que vos no quieras ir. Simplemente mi invitación es que asumas estas preguntas y trates de, en estos pequeños momentos, compartir algunos pensamientos. O quiero yo compartir con vos algunos pensamientos. Y la mejor manera es presentándote algunas diapositivas, que me voy a hacer un poquito más chiquitito y me voy a ir por un costadito. Ahí está. Diapositiva número 1. Esperen que saco más o menos este banner. Ahí está. Ahora se ve mejor. Diapositiva número 1. ¿Existe la iglesia infalible en la Biblia? En la Biblia. ¿Existe la iglesia infalible? La iglesia que no erra. Entiéndase como iglesia justamente también el magisterio, ¿no?, que compone dicha iglesia. En videos anteriores hemos visto que Jesucristo obviamente funda una iglesia. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas personas que cuando hablamos de iglesia católica o iglesia, vamos a hablar de la iglesia católica, te dicen, bueno, pero ojo, porque vayas donde vayas, no existe la iglesia como tal porque Jesús no vino a fundar ninguna iglesia. Entonces ya vimos por la misma Biblia que Jesús vino a fundar una iglesia. La funda sobre Pedro, ¿no? Le dice a Pedro, voy a fundar sobre esta piedra mi
iglesia. Entonces, partiendo de esa base, Jesús funda una iglesia, vamos a asumir esta pregunta. ¿Existe esa iglesia de forma infalible en la Biblia? Veamos. Tenemos dos preguntas. Primero, ¿qué pasaría si no fuera así? Si no existe la iglesia infalible. La verdad que la iglesia infalible no existe. Es una iglesia que falla. Ha fallado desde algún tiempo. Quizás en un momento sí fue perfecta y ha transmitido la doctrina de forma perfecta, pero llega un momento dado de la historia en donde se corrompe. Vamos a tomar esa postura como pregunta número uno. Así que, ¿qué pasaría si no fuera así? Si no fuera una iglesia totalmente pura. ¿Qué tal si la iglesia se ha corrompido a través de los años? Ahora también vamos a leer la pregunta que está más abajo. ¿Qué pasaría si en realidad esta iglesia existiera? Puede haber la posibilidad que de forma milagrosa esta iglesia que Jesús fundó haya conservado, ¿sí?, la pureza en cuanto a doctrina, tradiciones y creencias desde Jesús, pasando por los apóstoles, y la tengamos hasta hoy totalmente preservada del error. Si no se dieron cuenta, la postura y la pregunta número uno es la que asume el pueblo protestante evangélico, y la pregunta número dos la asume la fe católica, el pueblo católico. El pueblo católico va a decir que la Iglesia Católica es aquella fundada por Jesucristo y que no se ha corrompido a través de los años y perdura de forma pura en cuanto a doctrina y creencias hasta hoy. Bien, acá tenemos dos preguntas. No va a ser muy largo el video. Vamos 7, 8 minutos. Quédate porque te va a gustar y va a estar muy bueno. No va a ser muy largo, no va a ser muy tedioso. Vamos a la siguiente diapositiva. Recuerden estas dos preguntas que son claves para el desarrollo del video. ¿Qué pasaría si la iglesia se corrompió verdaderamente? ¿Y qué pasaría si en realidad esta iglesia no se corrompe? Vamos a asumir primeramente la idea protestante, ¿no? La idea número uno. En la Biblia no existe tal cosa como la iglesia infalible. No existe en la Biblia tal cosa como la iglesia infalible. Existe sí la iglesia que a través del tiempo se puede, se debe y se corrompió. Tenemos tres cosas a considerar. Primer punto. No hay forma de tener el mensaje auténtico. No hay forma, no hay chance que para el año 2023 vos tengas el mensaje que tuvieron los apóstoles en aquel entonces. Por ende, ¿cuál es la verdadera doctrina? ¿Qué creer y qué no creer? Son preguntas que no obtendrían respuesta hoy en día. Sería totalmente un caos. ¿Por qué? Porque justamente la iglesia se corrompió. Punto número 2. No puede existir la iglesia porque necesariamente serían falsas. ¿Se entiende este punto número 2? Cuando yo salí de la fe evangélica me dijeron, está bien, Gonza, pero ten en cuenta que no vas a encontrar la iglesia verdadera o la iglesia perfecta. Entonces, se asume que no vas a encontrar esta iglesia, porque en realidad no existe. La pregunta que yo me hacía por dentro es, ¿y por qué vos estás acá? O sea, ¿por qué vos estás acá? Y te respondían, bueno, pero yo estoy acá porque para mí más o menos es la que me parece, creo que puedo llegar a comprender que, pero no estamos 100% seguros. ¿Pero querés estar en un lugar donde no sabes 100% seguro si no tienen la doctrina de los apóstoles? ¿La doctrina dada a la iglesia? ¿Querés estar en un lugar en el cual vos no estás completamente seguro? Yo no. Entonces, punto número 2, no puede existir la iglesia porque necesariamente todas serían falsas. ¿Por qué? Por lo dicho en el punto número 1. Y punto número 3, rápido y sencillo, la iglesia que exista será corrupta, tal y como se cree de la iglesia católica. En la fe protestante no te van a decir nada si pasás del pentecostalismo a la reformada más dura, llámese calvinismo. No te van a decir nada desde el calvinismo si pasás al luteranismo, con sus diferencias. No te van a decir nada si pasás de la fe calvinista a la fe pentecostal, o si de la pentecostal a la bautista, porque no hay problema. El problema es si te vas a la iglesia católica.
El problema en realidad es cuando te convertís al catolicismo. Cuando te haces católico, ahí radica el problema. ¿Por qué? Porque se cree en todo el pueblo protestante que la única iglesia corrupta es la iglesia católica. 3 puntos. 1, 2, 3. No hay forma de tener el mensaje auténtico. No puede existir la iglesia porque son todas falsas. Y la iglesia que exista va a ser corrupta como se asume desde el lado protestante, que es la iglesia católica. Eso si es que en la Biblia no existe la iglesia infalible. No existe la iglesia verdadera. Vamos a la postura católica. ¿Qué pasaría si en realidad esta iglesia existiera? ¿Qué pasaría? Ya pensamos, de un lado, qué pasaría si no existiera. Ahora, vamos a asumir también la pregunta, che, ¿qué pasa si en realidad existe? Pensemos esto. Ahora pensemos esto. ¿Qué pasa si en verdad existe? Si de forma milagrosa Dios hace que el mensaje del Evangelio, cuando se dice mensaje del Evangelio, se habla de la totalidad del mensaje, de la totalidad de las doctrinas, de la totalidad de la creencia. ¿Qué pasa si eso nunca se corrompió y por poder sobrenatural de Dios todopoderoso que tenemos, se ha mantenido puro y sin corrupción a lo largo de los años? Punto número 1, tendríamos el mensaje auténtico desde los apóstoles hasta hoy. Punto número 2, justamente al cumplirse el punto número 1, tendríamos que buscar esa iglesia que conservara la doctrina desde los apóstoles. Por eso, si tenemos el punto número 1, el mensaje auténtico preservado desde los apóstoles hasta nuestros tiempos, el punto número 2 sería, bueno, buscar cuál es esa iglesia que preserva esa doctrina y que vive esa doctrina. Y punto número 3, el cristiano goza de toda la completa revelación divina dada a la iglesia como depósito. Es decir, Dios dio a través de los siglos a su iglesia el depósito de la fe, el cual todos los creyentes deben abrazar. Y el cristiano hoy en día gozaría de tener esa completa revelación. Esta es la postura católica, ¿sí? Pero acordate, vamos a ser objetivos, vamos a ser sumamente imparciales. Ya pensamos una postura, ahora tenemos la postura católica. Esto es lo que cree el católico, ¿sí? Bien, diapositiva número, creo que 5. Veamos qué dice la Biblia en cuanto a esta pregunta. Recuerden siempre la pregunta principal. ¿Es posible en la Biblia la iglesia infalible, la iglesia que no se corrompe a través de los tiempos? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 16, 18, versículo conocido por la mayoría. Tú eres Pedro, le dice Jesús. Y las puertas, bueno, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, contra ella. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Primer versículo. Segundo, Lucas 10, 16. El que os escucha a vosotros, a mí mismo me escucha. Mateo 28, 20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estos 3 versículos no está hablando ningún profeta, ni ningún apóstol, ni ningún nada. Está hablando el verbo encarnado. Está hablando la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? No es una traducción, no es nada. Estas palabras en algunas Biblias están en rojo. Son dichas por Jesús. ¿Sí? Las 3. Tú eres Pedro y las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. En el Evangelio según San Lucas, el que os escucha a vosotros, a mí mismo me escucha. Y en el Evangelio según San Mateo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé para ustedes. Al leer estos versículos, asumo que Jesús está brindando una cierta seguridad para su iglesia.
está brindando una suerte de protección, por así decirlo. Vamos a traducirlo con el respeto que hay que traducirlas al lenguaje vulgar y al lenguaje coloquial, como por así decirlo. Pedro, voy a fundar mi iglesia sobre vos. Quédate tranquilo, Pedro. Las puertas mismas del infierno no le van a ganar a mi iglesia. Lucas 10:16. El que los escucha a ustedes va a ser igual que me estén escuchando a mí. Mateo 28:20. Vayan, enséñenles todo, todo lo que yo los mandé o les he mandado. Yo estoy con ustedes, no se preocupen, tranquilos, vayan confiados. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el siglo tercero. No dice así. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el siglo quinto. No dice así. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que venga Constantino. No dice así. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En estos 3 versículos se da cierta seguridad a la iglesia. Jesús parece dar cierta protección a su iglesia. Y vos me dirás, ¿protección para qué? ¿Para que no le vaya mal, entre comillas? Y definime qué es mal, porque si a persecución se trata, de persecución se trata, la pasaron mal los primeros cristianos. Muchos fueron martirizados, muchísimos, muchísimos, muchísimos. La iglesia fue duramente perseguida. Hasta hoy día lo es, obviamente no es lo mismo, pero esto no está hablando de guardar sobre una persecución ni nada, sino lo que se refiere y lo que siempre se interpretó es que Jesús está diciendo, el mensaje va a ser preservado, la doctrina va a ser preservada. ¿Por qué? En Lucas le dice a sus discípulos, el que a ustedes los escucha, a mí mismo me escucha. El que escucha a vosotros, a mí mismo me escucha. Entonces está transmitiendo una seguridad. Esto lo dice la Biblia. Acuérdense de las 2 preguntas que vimos en las diapositivas anteriores. Vamos a lanzar una afirmación, que es la afirmación que en el bando protestante siempre se levanta, ¿no? Y que yo mismo prediqué muchísimo tiempo y defendí esta idea, esta afirmación. El protestante, obviamente, sola escritura va a decir la sagrada escritura, es infalible, es inerrante, es útil para enseñar y transmitir la doctrina. Es inerrante, no falla. Ok, bien. El católico va a decir amén también a esto. Pero el protestante va a decir o va a asumir que los intérpretes que Jesús dejó y que ha dado a la iglesia son falibles. Son falibles. Erran a la hora de transmitir la doctrina. Entonces, ¿por qué la pregunta? ¿Tiene sentido esto? Yo te pregunto, de verdad, de forma objetiva, pensá, ¿tiene sentido que vos tengas una Biblia, una escritura totalmente inerrante, infalible, pero los encargados de transmitir dicha doctrina o los encargados de interpretar esas escrituras son falibles? ¿Se equivocan? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué yo quiero un libro infalible si los que me tienen que transmitir o enseñar desde ese libro la doctrina pueden equivocarse? Dado que Jesús quiere que los hombres sean salvos a través de su mensaje, de la comprensión de su mensaje, de la aceptación de su mensaje, un mensaje de misericordia, de reconciliación, de paz, dado que Jesús quiere que ese mensaje llegue a los hombres, ¿no tendría que necesariamente haber provisto de algún carisma para que justamente ese mensaje no se corrompa a través de los años? Necesariamente Jesús tendría que haber dejado algún tipo de protección para que justamente ese mensaje no se viera corrompido a través de los siglos. Y eso es justamente lo que plantea la fe católica.
¿Cómo lo plantea? De vuelta, con estos 3 versículos. En estos 3 versículos justamente Jesús lo que está diciendo es esto. Les brindo protección. Hay muchísimos más textos, pero para poner estos 3, porque si no el video se hace larguísimo. Para poner estos 3, y de verdad hay más, porque hay gente que dice, no, pongo estos, pero hay un montón. Y en realidad son esos solos. Pero de verdad hay muchos más. Estos 3 son fundamentales. Pero acá lo que Jesús está haciendo es brindar cierta seguridad para la iglesia, para que justamente el mensaje no se corrompa. Entonces, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido pensar así? Pero ¿por qué se piensa? Si ustedes dirán, no, no tiene sentido. Claro, si vos tenés algo infalible, ¿por qué querés un intérprete falible? Si vos tenés un libro inspirado, guiado por el Espíritu Santo, ¿por qué Jesús te va a dejar un intérprete que no va a ser guiado por el Espíritu Santo? Ves que no tiene una coherencia, no tiene un sentido. La pregunta es, ¿por qué lo asumimos? Porque hay una idea metida en la cabeza de la gente que la iglesia se ha corrompido. ¿Por qué? Por las muchas páginas negras que la iglesia católica tiene en su historia y que son ciertas, que lamentablemente pasaron, pasan y seguramente pasarán. Son hechos que conocemos todos, basta agarrar un libro de historia para saber que algunas páginas negras forman parte de la historia de la Iglesia Católica. Obviamente, ha habido herejes, ha habido personas que no han sido el Señor, ha habido personas que no se han comportado como siervos del Señor, ha habido personas que cometieron un montón de cosas malas, feas, pero no se está hablando en este sentido, sino en el sentido de transmitir el mensaje de los apóstoles hasta hoy sin corrupción alguna, sin distorsión del mensaje. Eso es lo que se está discutiendo ahora, no necesariamente los hechos históricos o las barbaridades o atrocidades que se han cometido. No voy a justificar absolutamente nada, hasta ahí me meto. Lo único que tengo para decir es que hay un carisma que permite que el mensaje desde los apóstoles hasta acá no se haya corrompido. Descansa en estos 3 versículos y en muchísimos otros. Entonces, no tiene sentido esta afirmación. Pero si tuviese sentido, y de verdad la iglesia se corrompió, ¿cuál sería la explicación más lógica para los textos que vimos con anterioridad? Si la iglesia se corrompió, la iglesia ya no es más pura, ya obviamente llegó un momento dado de la historia que se corrompió. ¿Cuál sería la explicación que le damos o la interpretación que le damos a estos versículos? En donde Jesús parece dar algún tipo de seguridad a su iglesia. Es la pregunta que tendríamos que hacernos. De vuelta, siempre asumiendo con una cabeza de protestantes, ¿sí? Porque yo lo que quiero transmitir con estos videos es cómo yo, siendo evangélico, perdí mi identidad protestante haciéndome estas preguntas, buscando en la historia y llegando a la verdad de que la Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesucristo. Estoy convencido y convencidísimo y cada día me convenzo más. ¿Quiero convencerte? Yo no quiero convencerte, el que te convence es el Espíritu Santo, es Él. Yo no quiero convencerte, lo que yo quiero con estos videos es mostrarte cuál fue mi pensamiento, mostrarte que no me levanté un lunes a la mañana y dije, estoy un poco aburrido, ¿qué tal si me hago católico? Como para variar, ¿no? Ya fui 8 años protestante, ya como que me cansé. Vamos al catolicismo. No pasó así. No fue así. La idea mía no es convencerte y traerte y enredarte y enmarañarte y confundirte. No, es mostrarte las evidencias. Son estas preguntas, son estas meditaciones. Sacarás tus conclusiones. Vamos terminando. El problema de no asumir el hecho de una iglesia infalible es la siguiente. 2. 1.
¿Contra qué protestaría? 2. ¿Qué sentido tiene una reforma o un movimiento de protesta? Ese es el problema de no asumir el hecho de una iglesia infalible. Porque si pensemos de la siguiente manera, yo soy protestante. Para ser protestante, yo tengo que protestar o rebelarme contra algo. Por eso yo tengo que asumir de antemano que ese algo, en este caso la Iglesia Católica, es corrupta. Por eso yo soy protestante, porque yo asumo de entrada que eso está corrompido. Entonces, esa es la lógica, es asumir que esa iglesia está corrupta. Por eso yo protesto. Por eso yo soy evangélico. ¿Por qué? Y porque la iglesia católica son idólatras, son paganos. Constantino metió ahí la cuchara y hizo un desastre. Y ahora son todos paganismos. Se mezcló con el Estado de Roma y ahora el Papa no es bíblico. La oración a María no existe en la Biblia y me peleo contra todo. ¿Por qué? Porque contra eso tengo que protestar. El hecho de asumir que la iglesia es corrupta es el hecho de yo poder decir contra eso protesto. Y acá fue un punto de quiebre en mi conversión, cuando yo me di cuenta que la iglesia infalible es totalmente bíblica, que hay una iglesia que es la iglesia de Jesucristo, que hay una iglesia que ha transmitido la doctrina desde los apóstoles hasta nuestros días de forma incorruptible. Estamos hablando de doctrina, de mensaje, ¿ok? De depósito, ¿sí? Estamos hablando de eso. Cuando yo asumo que la iglesia verdadera está entre nosotros hoy día, es cuando digo, ¿contra qué protesto? Perdí la esencia y perdí la identidad que yo tenía como protestante, porque ya no tengo contra qué protestar, ¿sí? ¿Qué sentido tiene una reforma? ¿Qué sentido tiene una protesta? No cobra mucho sentido. Y cuando vos vas a la historia, vos te vas a dar cuenta que antes de 1517, antes que Lutero, ha habido reformadores en la Iglesia Católica que no necesariamente rompieron relaciones, sino que reformaron costumbres. Porque obviamente ha habido abusos, nepotismo y demás. Eso ha habido, pero de forma contundente no hay discusión. De vuelta, vamos a hablar de forma objetiva. Y yo, porque ahora sea católico, no voy a tirarle todas las flores habidas y por haber al catolicismo, como cuando era evangélico no le tiraba todas las flores a la fe evangélica. Porque me ha tocado criticar a pastores, me ha tocado disertar contra personas que no promovían una sana doctrina. Entonces, yo ahora que soy católico, tampoco es que, bueno, el catolicismo es... No, tiene sus páginas negras en la historia. Sí, las tiene. Pero en este video estamos tratando de cómo se ha transmitido la doctrina y el mensaje. Y la doctrina y el mensaje necesariamente se han transmitido de forma incorruptible. Ese es el problema que tiene el protestante, por lo que no quiere asumir el hecho de que haya una iglesia infalible. ¿Contra qué protestaría? ¿Qué sentido tiene una reforma? Ahora pensemos esto. Y acá se pone bueno. Vamos a trazar una línea de tiempo muy cortita. Fíjate que son cuatro puntitos. Vamos acá, que acá se pone para el final, siempre viene lo bueno. ¿Desde cuándo la iglesia se corrompió? Yo te puedo asegurar, vengo de ahí, en la fe protestante, más o menos el 96% de los protestantes, no todos, pero sí la gran mayoría, de vuelta, no todos, porque me parece un error generalizar, van a estar de acuerdo que Constantino se corrompió, perdón, la iglesia se corrompió con Constantino. Ahora, vamos a trazar una línea de tiempo. Constantino nace en el año 272. Nace Constantino, aquel que iba a corromper a la iglesia.
El edicto de Milán tiene lugar en el 313. El edicto de Milán fue una promulgación justamente de Constantino, pero muchos se confunden y piensan que en este edicto lo que hacen Constantino es legitimizar u oficializar el culto cristiano como culto oficial del Imperio Romano. Es un error, es un error. Constantino lo que hace justamente es darle al Imperio Romano eh, la libertad de fe, la libertad de elegir qué religión o qué tradición o a qué Dios vas a querer, vas a adorar, digamos. Entonces, Constantino con el edicto de Milán dice, no se persigue más a nadie, seas pagano, seas cristiano, tengas el credo que sea, vos tenés la libertad de elegir qué fe vas a vivir. Eso ocurre en el año 313. Siempre se cree que fue el edicto de Milán aquel edicto en el cual los cristianos dejan de ser perseguidos y el cristianismo se transforma en la religión oficial del Imperio Romano. Error. Eso va a pasar recién para el año 380 con el edicto de Tesalónica, o también llamado edicto de tolerancia. ¿Por qué? Porque ahí sí, en el año 380, recién ahí se va a promulgar que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Gonza, me estás vendiendo humo. No es como estás diciendo. Sí, mirá, te lo voy a mostrar. Creo que ahí empezó. Sí, ahí empezó a compartir. El 27 de febrero del 380, Teodosio promulgó el edicto de Tesalónica, mediante el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Teodosio. Ahí se los mostré. Volvamos con nuestro croquis y seguimos con la línea de tiempo. Entonces, Constantino, aquel que iba a corromper la iglesia, año 272. Edicto de Milán, donde da la libertad religiosa al pueblo de Roma, o al Imperio Romano, año 313. Concilio de Nicea, 325. Un concilio en el cual los protestantes van a estar de acuerdo y van a abrazar la mayoría de las cosas que se definen en ese concilio, como ser, por ejemplo, la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Este concilio iba a tener como resultado la excomunión de Arrio, del obispo Arrio, con todos sus seguidores, los arrianos. Los iban a excomulgar y a mandarlos al exilio, justamente. ¿Por qué? Porque él promovía que Jesús no era Dios, bueno, todo un tema, ¿no? Ahí teológico. Pero para que se entienda, el concilio de Nicea, justamente, el protestantismo lo va a tomar como cierto, como guiado por el Espíritu. Y va a abrazar algunas de sus creencias, la gran mayoría, como ciertas. Sigamos en el tiempo, año 382 hasta el 393, se van a dar algunos sínodos que van a tener lugar en el norte de África. Estos concilios iban a estar supervisados por San Agustín de Hipona. No sé si lo tienen por ahí. Fíjense, googleen después, fíjense quién fue, San Agustín de Hipona. Van a estar supervisados por él mismo estos sínodos de tanto de Cartago. ¿Será Cartago o Cartago? No sé, muchos le dicen Cartago, también escucho que le dicen Cartago. Bueno, es un tema. Y también el sínodo justamente de Hipona. ¿Qué se va a definir en estos concilios? Que también el protestante va a decir son guiados por el Espíritu y van a acatar esos resultados como verdaderos. Los libros del Nuevo Testamento. En esos años se definen y después se iban a defender, pero en estos años del 382 hasta el 393, se definen los libros que se iban a tener en cuenta como inspirados e iban a formar parte del Nuevo Testamento. Es acá donde se define. Y el protestante obviamente va a decir, el Nuevo Testamento es palabra de Dios, así que en este concilio estos obispos no se equivocaron, en el concilio de Nicea no se equivocaron, ambos concilios fueron guiados por el Espíritu Santo, pero atención, Constantino ya estaba en la historia. Constantino para estos años
ya había corrompido a la iglesia, ya había logrado cometer este sincretismo pagano y esta mezcla entre religión y política. Para estos años, Constantino ya había corrompido la iglesia. Entonces, las enseñanzas que vos tenés de Nicea y los libros del Nuevo Testamento que vos tenés en Hipona y Cartago vienen de una iglesia corrompida. Sin embargo, vos las abrazás como ciertas. Todo el mundo va a decir con Constantino la iglesia se corrompe, pero todos van a tomar como ciertas las verdades que dan a la luz los concilios tanto de Nicea como de Cartago y de Hipona. Pero pará. ¿Por qué los tomas como ciertas? Te aviso que ya Constantino ya la corrompió a la iglesia. Entonces esas definiciones van a ser fruto de una iglesia corrupta. ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco por qué no tiene sentido el pensar que Constantino al fin corrompió la iglesia? Porque el protestante va a creer justamente en todo aquello que el concilio niceno constantinopolitano declara como verdad. Entre otras cosas que Jesús es Dios. Después, justamente en el concilio de Constantinopla, después en el concilio de Constantinopla se va justamente a promulgar el hecho de que se va a adorar al Espíritu Santo como Dios, como la Santísima Trinidad, como lo conocemos hoy, que también el protestante va a adherir a eso, pero para todo esto, para esta época de la historia, ya Constantino había metido la cuchara y ya corrompió la iglesia. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? Entonces, a fin de cuentas, lo que va a hacer aquel protestante que diga que Constantino corrompió la iglesia va a ser selectivo con aquello que cree y con aquello que no. Porque después van a venir los concilios de Trento, de Florencia, que ya el protestante va a decir, no, ya no. Eso ya no lo creo. ¿Se entiende? Terminamos por hoy de la línea de tiempo. Y la última es esto, resumimos con esto. Todo lo que el protestantismo cree como cierto lo definió la iglesia según ellos corrompida. Es así. Y esto fue una cachetada para mí. Todo lo que yo como evangélico creo como cierto y levanto la bandera y digo amén, lo definió la iglesia que para mí era corrupta en aquel entonces. Entonces yo tengo creencias que se desprenden de una iglesia corrompida. No tiene sentido creer que se corrompió siglos más tarde, porque hay muchos también, me he topado con gente que dice, bueno, no se corrompió ahí, pero ya para el año sexto, o para el siglo sexto, o para el siglo séptimo, siglo octavo, sí, ya ahí ya se corrompió ya. No tiene sentido creer que se corrompe siglos más tarde. ¿Por qué? Porque invalidarían las dos promesas de Cristo. ¿Cuáles promesas? La que le hizo a Pedro en Mateo 16 y la que le hizo a los discípulos en Mateo 28. Quedan invalidadas las dos promesas de Jesús. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No, Jesús, no estuviste, porque la iglesia se corrompió en el siglo IV, en el siglo VI, en el siglo VII. Pedro, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Jesús, me fallaste, porque las puertas del infierno prevalecieron y la iglesia se corrompió con Constantino. ¿Se dan cuenta por qué no tiene sentido? Invalidarían las dos promesas de Cristo, dadas por Cristo. No las dio un cualquiera, las dio el Verbo encarnado, las dio la segunda persona de la Trinidad. A tener en cuenta eso. Fue todo por hoy. Gracias por estar. Vuelvo yo. Dejo ahí. Que se suscriban, que den like, que compartan el video. Es todo de vuelta, como siempre digo en estos primeros videos, muy a pulmón, muy
nuevo todo esto de hacer videos de YouTube y eso, soy muy nuevo, sale como sale, pero la idea es que pensemos en el contenido, la idea es que pensemos de forma objetiva, de forma clara, pidamos asistencia, Dios nos escucha siempre, siempre, que podamos conocer la verdad. Si yo pude, ustedes pueden, cualquiera que esté mirando ahí puede. Si yo pude, ustedes pueden. Llegar al conocimiento pleno de la verdad plena que radica en la fe de la iglesia. Será hasta el próximo video que tenemos, que prometo que va a estar muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya lo tengo en mente, ya tengo algo diagramado, pero quería compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones, estos pequeños pensamientos para que ustedes puedan meditarlos y ver si pueden comprender mi conversión en este punto. Fue algo que me pregunté, algo que pasó, y he aquí los hechos, he aquí las evidencias, ahora todo depende de ustedes. Les mando un abrazo gigante, no olviden suscribirse y darle like, compartir el video, me ayudan un montón, que Dios los bendiga y será hasta la próxima.